Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que tiene que ver con dos de las estrellas turcas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo has adivinado, vamos a desentrañar el misterio de qué fue lo que supuestamente hizo enfurecer a Can Yaman a Demet y además vamos a revelar un secreto jugoso, ¿qué comió Demet que desató toda esta tormenta? Prepárense para un viaje lleno de chismes, especulaciones y por supuesto, un poquito de verdad. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, desde noticias de sus celebridades favoritas hasta análisis de series y películas turcas. No se lo pierdan. Así que hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación para el público. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, la química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores sobre un romance real eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas. Si bien nunca confirmaron oficialmente una relación, la esperanza de los fans de verlos juntos era inmensa. Sin embargo, después de la finalización de la serie, la relación entre ellos pareció enfriarse. Las interacciones en redes sociales disminuyeron y las apariciones juntos se volvieron prácticamente inexistentes. Los rumores de una posible disputa comenzaron a circular, pero nadie sabía con certeza qué había sucedido entre ellos. Aquí es donde entra en juego el rumor que nos ocupa hoy. Según fuentes cercanas a los actores, Can Yaman se habría sentido ofendido por ciertas declaraciones o acciones de Demet Özdemir. Y para añadir más leña al fuego, se dice que un plato en particular que Demet comió fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué plato fue ese?, se preguntan. Bueno, prepárense porque aquí viene lo jugoso. Al parecer, Demet fue vista disfrutando de un plato de kokorek en un restaurante de Estambul. Ahora bien, para aquellos que no estén familiarizados con la cocina turca, el kokorek es un plato hecho con intestinos de cordero a la parrilla, sazonados con especias y servidos en pan. Es un plato muy popular en Turquía, pero también es conocido por ser bastante pesado y rico en grasas. ¿Y qué tiene que ver el kokorek con el enfado de Can Yaman? Aquí es donde entramos en territorio de especulación. Se dice que Can Yaman es muy estricto con su dieta y su estilo de vida saludable. Es conocido por hacer mucho ejercicio y por cuidar mucho lo que come. Por lo tanto, algunos creen que a Can le molestó que Demet, quien también se preocupa por su imagen pública, estuviera consumiendo un plato tan poco saludable como el kokorek. Pero, esperen. Esto no es todo. La teoría más extendida es que el problema no era el kokorek en sí, sino el hecho de que Demet publicó una foto del plato en sus redes sociales. Algunos creen que Can interpretó esto como una provocación, una forma de llamar la atención o incluso una burla hacia su estilo de vida saludable. Ahora bien, es importante recalcar que todo esto son especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que el kokorek haya sido la causa del enfado de Can Yaman. Es muy probable que haya otros factores en juego como diferencias personales, conflictos de intereses o simplemente el desgaste natural de una relación, ya sea romántica o de amistad. De hecho, otras fuentes sugieren que la disputa entre Can y Demet podría tener que ver con proyectos profesionales. Se dice que ambos actores estaban considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto, pero que surgieron desacuerdos sobre el guión y la dirección. Esta tensión en el ámbito laboral podría haber afectado su relación personal. También hay quienes creen que la presión mediática y la constante atención de los fans podrían haber sido demasiado para ambos. La expectativa de verlos juntos como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, podría haber creado una presión insoportable que terminó por deteriorar su relación. Independientemente de la causa real de su distanciamiento, lo cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir no han vuelto a trabajar juntos desde Erkenci. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Can ha protagonizado varias series y películas en Italia, donde ha ganado una gran popularidad. Demet, por su parte, ha continuado trabajando en Turquía, protagonizando series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Es comprensible que los fans de Erkenci se sientan decepcionados por el distanciamiento entre Can y Demet.
La química entre ellos era innegable y muchos esperaban verlos juntos en nuevos proyectos. Sin embargo, es importante recordar que los actores son personas reales con sus propias vidas y decisiones. Y a veces las relaciones simplemente no funcionan, independientemente de lo mucho que nos gustaría que lo hicieran. En definitiva, el misterio del enfado de Can Yaman con Demet Özdemir sigue sin resolverse. El rumor del Kokorek añade un toque de humor y drama a la historia, pero es probable que la verdad sea mucho más compleja y matizada. Lo que sí es cierto es que la relación entre estos dos talentosos actores ha cambiado, y que el futuro de su colaboración es incierto. Así que, recapitulando un poco, hemos explorado el rumor sobre el enfado de Can Yaman con Demet Özdemir, el supuesto papel del Kokorek en esta disputa, y las posibles razones detrás de su distanciamiento. Hemos visto que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que parece a simple vista, y que a veces las relaciones simplemente no funcionan, por mucho que nos gustaría que lo hicieran. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado interesante esta exploración del misterio entre Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por su apoyo continuo al canal. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que el Kokorek pudo haber sido realmente la causa del enfado de Can Yaman? ¿O piensan que hay otros factores en juego? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un me gusta al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Hasta la próxima. Ahora vamos a ampliar la noticia a 1600 palabras, manteniendo el tono, estilo y formato del texto original. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos de vuelta con la dosis diaria de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y, por supuesto, mucha curiosidad por lo que tenemos preparado para hoy. Porque vaya que tenemos un tema candente. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de especulaciones y rumores que rodean a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque la temperatura va a subir. Vamos a desentrañar paso a paso, como detectives de Hollywood, el misterio que ha mantenido a los fans en vilo, que fue lo que, supuestamente, hizo que el apuesto Can Yaman pusiera el grito en el cielo contra la adorable Demet. Y como si esto no fuera suficiente, vamos a revelar un secreto jugoso, un ingrediente secreto que podría ser la clave de todo. ¿Qué diablos comió Demet que desató esta tormenta mediática? Así es, amigos, abróchense los cinturones porque este viaje estará lleno de giros inesperados, teorías conspirativas y, con suerte, alguna que otra verdad reveladora. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes, quiero recordarles a todos, a cada uno de ustedes, que hagan algo súper importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Aquí en este rincón virtual encontrarán un universo de contenido fascinante, desde las últimas noticias de sus celebridades turcas favoritas hasta análisis profundos de las series que los tienen enganchados. Y no se olviden de activar la campanita, porque no querrán perderse ni un solo vídeo. Imaginen perderse la revelación de un nuevo romance, el detrás de cámaras de su serie favorita o, quién sabe, quizás una entrevista exclusiva con Can y Demet. Así que sin más preámbulos, hagamos clic en ese botón de suscripción, activemos la campanita y preparémonos para sumergirnos en el drama. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es como un cuento de hadas moderno, con todos los ingredientes para cautivar al público. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de Erken Cikus, la magia fue innegable. Pájaro Soñador no solo se convirtió en un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, gracias a la química electrizante entre sus protagonistas. Can y Demet no solo interpretaron a sus personajes a la perfección, sino que también irradiaban una conexión palpable fuera de la pantalla. Los rumores sobre un romance en la vida real se dispararon, alimentados por cada mirada cómplice, cada sonrisa compartida y cada interacción cariñosa en redes sociales. Los fans, embriagados por la ilusión, fantaseaban con la idea de ver a Can y Demet convertirse en la pareja perfecta, no solo en la ficción, sino también en la realidad. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un romance virtual, donde los fans analizaban cada publicación, cada comentario y cada me gusta en busca de pistas que confirmaran sus sospechas.
Las apariciones públicas de Khan y Demet se convertían en eventos mediáticos, donde los periodistas se esforzaban por obtener alguna declaración que confirmara, de una vez por todas, lo que todos querían creer, que estaban enamorados. Sin embargo, el final de Erkenci-Kuş marcó un punto de inflexión en la historia de Khan y Demet. Poco a poco las interacciones en redes sociales comenzaron a disminuir, las apariciones juntos se volvieron más esporádicas y el silencio comenzó a reinar. Los rumores de una posible ruptura o, peor aún, de una disputa, comenzaron a circular como la pólvora. Pero, ¿qué había pasado realmente entre ellos? Aquí es donde nuestra historia se pone aún más interesante. Según fuentes cercanas a los actores, Can Yaman habría experimentado una profunda decepción, incluso una ofensa, por ciertas acciones o declaraciones atribuidas a Demet Özdemir. Y como si esto no fuera suficiente, se dice que un plato en particular, una elección culinaria específica de Demet, fue la chispa que encendió la hoguera. ¿De qué manjar se trata?, se preguntan con impaciencia. Pues bien, agárrense fuerte porque aquí viene el plato fuerte de nuestro menú de chismes. Al parecer, Demet fue vista con las manos en la masa, disfrutando de un plato de kokorek, en un restaurante de Estambul. Ahora, para aquellos que no estén familiarizados con las delicias de la cocina turca, el kokorek es un plato elaborado con intestinos de cordero a la parrilla, meticulosamente sazonados con una mezcla de especias aromáticas y servidos dentro de un pan crujiente. El kokorek es un plato muy popular en Turquía, un clásico de la comida callejera que se disfruta en cualquier momento del día. Sin embargo, también es conocido por ser un plato bastante contundente, rico en grasas y calorías, una verdadera bomba para el sistema digestivo. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿qué demonios tiene que ver el kokorek con el supuesto enfado de Can Yaman? Aquí es donde nos adentramos en un territorio pantanoso, donde la especulación se mezcla con la realidad y donde las teorías más descabelladas pueden parecer plausibles. Se dice que Can Yaman es un verdadero adalid de la vida sana, un devoto del ejercicio físico y un obsesionado con la alimentación equilibrada. Es conocido por pasar horas en el gimnasio, esculpiendo su cuerpo con disciplina y dedicación. Y también es famoso por seguir una dieta estricta, rica en proteínas y baja en grasas, diseñada para mantener su figura atlética y su energía al máximo. Por lo tanto, algunos creen que a Can Yaman le molestó profundamente que Demet Özdemir, una figura pública que también se preocupa por su imagen y su salud, se permitiera disfrutar de un plato tan poco saludable como el kokorek. Quizás Can lo interpretó como una falta de compromiso con el estilo de vida saludable que ambos, supuestamente, compartían. Pero, esperen. La trama se complica aún más. La teoría más extendida, la que ha incendiado las redes sociales y la que ha generado más debate, es que el problema no era el kokorek en sí, sino el hecho de que Demet tuvo la osadía de publicar una foto del plato en sus cuentas de redes sociales. Algunos creen que Can Yaman interpretó esta publicación como una provocación deliberada, una forma de llamar la atención o incluso una burla sutil hacia su estilo de vida saludable. Quizás Can pensó que Demet estaba tratando de socavar su imagen de chico fitness, o que estaba tratando de demostrar que ella era más relajada y despreocupada en cuanto a su alimentación. Pero una vez más es crucial recordar que todo esto son conjeturas, suposiciones basadas en rumores y especulaciones. No existe ninguna confirmación oficial, ni por parte de Can Yaman ni por parte de Demet Özdemir, de que el kokorek haya sido el detonante de su supuesto enfado. Es muy probable que existan otros factores en juego, razones más profundas y complejas que expliquen su distanciamiento. Podría tratarse de diferencias personales irreconciliables, de conflictos de intereses profesionales o simplemente del desgaste natural de una relación, ya sea romántica o de amistad. De hecho, otras fuentes cercanas a los actores sugieren que la disputa entre Can y Demet podría estar relacionada con proyectos profesionales. Se dice que ambos estaban considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, pero que surgieron desacuerdos irreconciliables en cuanto al guión, la dirección o incluso la distribución de los beneficios. Esta tensión en el ámbito laboral, esta lucha por el control creativo, podría haber afectado negativamente su relación personal, generando resentimiento y desconfianza. También existe la posibilidad de que la presión mediática y la constante atención de los fans hayan sido demasiado abrumadoras para ambos. La expectativa constante de verlos juntos como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, podría haber creado una presión insoportable que terminó por deteriorar su relación. Independientemente de la causa real de su distanciamiento, lo cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir no han vuelto a trabajar juntos desde el final de Erkenci-Kuş.
Ambos han seguido adelante con sus carreras, labrándose un camino propio y cosechando éxitos por separado. Can Yaman ha protagonizado varias series y películas en Italia, donde ha alcanzado un nivel de popularidad estratosférico. Su carisma, su atractivo físico y su dominio del italiano lo han convertido en un ídolo de masas en el país transalpino. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado trabajando en Turquía, protagonizando series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Su talento, su belleza y su versatilidad la han consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Es comprensible que los fans de Erkencikus se sientan decepcionados por el distanciamiento entre Can y Demet. La química entre ellos era innegable, la magia era palpable y muchos esperaban verlos juntos en nuevos proyectos, repitiendo el éxito arrollador de Pájaro Soñador. Sin embargo, es importante recordar que los actores son seres humanos de carne y hueso, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias decisiones. Y a veces las relaciones simplemente no funcionan, por mucho que nos gustaría que lo hicieran. En definitiva, el misterio del enfado de Can Yaman con Demet Özdemir sigue sin resolverse. El rumor del Kokorek añade un toque de humor y drama a la historia, pero es probable que la verdad sea mucho más compleja, sutil y matizada. Lo que sí es innegable es que la relación entre estos dos talentosos actores ha cambiado irrevocablemente y que el futuro de su colaboración es incierto. Así que, recapitulando un poco, hemos explorado el rumor sobre el supuesto enfado de Can Yaman con Demet Özdemir, hemos analizado el papel del Kokorek como posible detonante de la disputa y hemos considerado las posibles razones detrás de su distanciamiento. Hemos visto que la realidad, a menudo, es mucho más intrincada y ambigua de lo que parece a simple vista y que, en ocasiones, las relaciones simplemente se rompen, sin importar cuánto nos gustaría que permanecieran intactas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado, que se hayan entretenido con nuestras especulaciones y que hayan encontrado interesante esta exploración del misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por ver el vídeo y por su apoyo incondicional a este canal. Ahora, me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Creen que el Kokorek pudo haber sido, en realidad, la causa del enfado de Can Yaman? ¿O piensan que hay otros factores más profundos y complejos en juego? No duden en dejar sus comentarios abajo. Me apasiona leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y saber lo que piensan sobre este tema candente. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles, una vez más, que le den un me gusta al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos una infinidad de contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan por nada del mundo. Hasta la próxima y recuerden seguir disfrutando del mejor entretenimiento turco.